¿qué tal? Qué gusto saludarles y qué gusto poder disfrutar este tiempo de enseñanza a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ha sido este año para ti? Estamos en la recta final de este año y es un tiempo para que nosotros nos paremos y analicemos, ¿verdad? ¿Ha sido un buen año o un mal año? Quiero recordarte que Dios desde el inicio de este año nos dio una palabra. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo soy contigo. Si algo Dios nos ha recordado en todo este año, es que Él está con nosotros. En Jeremías 29:11 dice la palabra así: pues yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y quiero decirte, Dios no ha cambiado. Yo sé que podemos decir que ha sido un año malo, ¿verdad? Pero no hablaremos con sabiduría, porque Dios ha estado con nosotros, ¿verdad? Si nosotros pensamos que ha sido un año malo, seremos hombres y mujeres que nos vamos a estar quejando. En el libro de Números 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron, ¿verdad? Y este tiempo, ¿verdad?, no es un tiempo para quejarnos, no es un tiempo para desanimarnos, no es un tiempo para tener excusas para no hacer nada. Quiero decirte, Dios continúa con nosotros, Dios está con nosotros, sus planes no han cambiado, sus planes permanecen, sus planes se van a cumplir. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice que tú y yo, ¿verdad?, no andamos por vista, andamos por fe. Así es, andamos por fe. Y si andamos por fe, tenemos que creerle a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios no quiere que nosotros pensemos que ha sido un mal año. No, quiero decirte, ha sido un año difícil, sí, un año difícil, un año, ¿verdad?, como nunca habíamos vivido, pero lo importante es que aunque ha sido difícil, Dios ha estado y estará siempre con nosotros. En Jeremías 32:27 dice así: he aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Verdad? Entonces Dios nos recuerda que si nos hace esa pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para Él? Yo creo que no, ¿verdad? No hay nada que sea difícil para el Señor. En Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios. Y aunque ha sido un año difícil, las promesas de Dios continúan con nosotros. ¿Cómo debemos nosotros vivir en un tiempo difícil? ¿Verdad? No es un tiempo de estar poniendo excusas, no es un tiempo para que nosotros vivamos en el temor, porque el Señor dice que Él nunca nos ha dado un espíritu de temor. Entonces tenemos que estar preparados y decidir y reconocer, es un año difícil, sí, pero yo tengo que seguir viviendo, porque las promesas de Dios están sobre mi vida, sobre mi familia. Así que vamos a aprender cómo vivir en un año difícil, cómo vivir, porque tenemos que vivir, tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir recibiendo las promesas de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, en 2 de Crónicas 2:13: yo pues he enviado un hombre hábil y entendido, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros tenemos que aplicar en este tiempo, tenemos que ser hombres y mujeres que aprendamos a ser hábiles, ¿verdad? Sí, tenemos que aprender a ser hábiles. ¿Qué es habilidad? Es la actitud, el talento, la capacidad de hacer algo bien. Sí, Dios nos ha capacitado. Dios nos ha preparado para ese tiempo.
Y en este tiempo tenemos que ser hábiles, tenemos que aprender, tenemos que ser hombres y mujeres que decidamos vivir y creerle a Dios, porque Dios de verdad dice su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aprender a ser hábiles. En el libro de Filipenses 4:11 dice Pablo: no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿verdad? Tenemos que en este tiempo aprender. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo una nueva modalidad de vivir. Hay muchas cosas que no podemos hacer por protección, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir con todas esas restricciones, pero sobre todo aprender a vivir creyendo que Dios cumplirá, que Dios hará todo lo que ha declarado sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser hábiles en este tiempo. De verdad, Dios te ha capacitado, Dios te ha dado dones, talentos, y este tiempo tenemos que sacarlos, tenemos que ponerlos en práctica. Muchas familias, muchos hombres y mujeres en tiempos difíciles han, ¿verdad?, aprendido o puesto, ¿verdad?, sus habilidades para poner un negocio, ¿verdad? Cosas que nunca pensaron, pero cuando llegó el tiempo difícil, tuvieron que emplearse o para poder generar un ingreso extra. Porque Dios nos ha capacitado. Porque tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Entonces tenemos que aprender en este tiempo, ¿verdad? Quiero hacerte esa pregunta: ¿cuál es la habilidad que Dios te ha dado? ¿La estás poniendo en práctica? Esa habilidad en manos de Dios te pueden sacar de las situaciones que estás viviendo, ¿verdad? Si algo la gente nos estamos quejando es por las finanzas, entonces quizás sea el tiempo de iniciar algún negocio. Muchos hombres y mujeres están utilizando las redes para poder vender. Algunos venden postres, otras cosas, ¿verdad? Y están aprendiendo, porque de verdad tenemos que seguir viviendo. No es un año malo, es un año difícil. Pero Dios continúa con nosotros. Dios continúa, ¿verdad? En la habilidad que Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:25. David hace una pregunta, ¿verdad? Dice: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y le contesta: el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y no pagará impuestos. Quiero que observemos esto, ¿verdad? Todas las personas que estaban viendo a Goliat los intimidaba, pero David vio una oportunidad. David no se enfocó solamente en Goliat. David vio la oportunidad de todo lo que el rey Saúl daría al que venciera a Goliat. Y en este tiempo, tú y yo tenemos que ver las oportunidades que Dios nos está dando. En un año difícil, Dios nos da oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Es un tiempo que se aprovecha, es el tiempo que una puerta se abre. Y Dios la abre a tu vida. Y tienes que aprovechar esa oportunidad. Pero si estás sentado, si estás desanimado, si te estás quejando, no vas a poder aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Dice la palabra de Dios: hoy es el día del Señor, nos gozaremos, nos regocijaremos en Él. Es una oportunidad que tenemos los que conocemos al Señor, de gozarnos, de regocijarnos. No vamos a mentir, no vamos a dudar. Es un tiempo difícil, sí, pero Dios está con nosotros. Sus promesas están con nosotros y nosotros debemos de creer esas promesas, porque para eso Dios nos ha creado.
y tenemos habilidades. Así que en este tiempo difícil, ¿cuál es tu habilidad? Ponla en práctica. Aprovecha las oportunidades que Dios está dando a tu vida. Sin duda, Dios está haciendo cosas grandes y Dios quiere que tú seas parte de ellas. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Dice la palabra de Dios en Proverbios 16. Adquirir inteligencia vale más que la plata. En tiempos difíciles tenemos que ser hábiles, pero también tenemos que ser inteligentes. En este tiempo tenemos que ser inteligentes. ¿Qué es inteligencia? Es la capacidad mental para razonar, planificar, resolver problemas y aprender de ellos, ¿verdad? Tenemos que ser inteligentes en este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles y hay que ser inteligente. No podemos vivir en este tiempo como necios. Tenemos que ser inteligentes. Dice la palabra de Dios, Juan 15:5. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Un hombre inteligente es un hombre que en este tiempo busca de Dios. Porque un hombre necio se aparta de Dios. Pero como muchos de nosotros pensamos, no es un año malo, no se puede hacer nada, ponemos excusas o el temor se ha enseñoreado de nosotros. Y no es así. Es un año difícil, sí, pero las promesas de Dios están sobre nuestras vidas. En ese tiempo tenemos que ser inteligentes. No nos apartemos de Dios. El Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Entonces, el Señor es nuestro pastor y si sabemos que si estamos de su lado, nada nos va a faltar, ¿por qué nos apartamos de Él en estos tiempos? Por temor, ¿verdad? Porque tenemos temor, pero en este tiempo tenemos que entender, necesitamos ser inteligentes, porque separados de Dios nada podemos hacer. En el Salmo 91:4 dice así, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¿En qué lugar podemos estar más seguros? Pues al lado de nuestro Señor. Porque Dios está con nosotros, Dios peleará por nosotros, Dios está delante de nosotros y Dios está atrás de nosotros. Por eso en ese tiempo nosotros tenemos que aprender de verdad a ser hábiles, pero también ser inteligentes. No podemos ser necios en ese tiempo. Tenemos que ser inteligentes. Un hombre, una mujer inteligente siempre va a buscar la presencia de Dios. Siempre va a anhelar pasar tiempo en el Señor. Tenemos que decidirlo, tenemos que aprender, ¿verdad? Un hombre inteligente tiene que saber que en esos tiempos son tiempos difíciles y tenemos que tomar la decisión de ser buenos administradores de las finanzas. Sin duda Dios ha sido fiel para con nosotros, pero nosotros hemos desechado, no hemos aprendido a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios, ¿verdad?, es la que enriquece y no añade tristeza alguna en ella. Entonces tenemos que aprender en este tiempo. Un hombre inteligente es un hombre que tiene cuidado de las finanzas. En este tiempo no podemos malgastar, ¿verdad? Y dice mucha gente, sí, no puedo malgastar. Pero si en algo tenemos que hacer en ese tiempo, si somos inteligentes, ¿verdad?, tenemos que aprender a darle al Señor lo que es de Él. Porque muchos en ese tiempo lo que han hecho es cerrar la mano y no darle al Señor lo que es del Señor. Por pretextos, por temores, porque pensamos que lo necesitamos, lo que le damos al Señor. Y lo que le damos al Señor no es porque el Señor lo necesite,
sino que el Señor necesita probar nuestro corazón, si de verdad le estamos creyendo. Un hombre inteligente es un hombre, una mujer que nunca va a dejar de honrar, de confiar en Dios. Y en esos tiempos muchos de nosotros hemos errado y hemos mostrado que no estamos siendo inteligentes. Porque un hombre, una mujer inteligente va a ser un buen inversionista. Y siempre lo que nosotros le demos al Señor, el Señor siempre lo va a bendecir. En este tiempo tenemos que ser inteligentes y tenemos que aprender a valorar nuestra familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos como la neblina, hoy estamos, mañana no estamos. En este día, en muchas familias, falta algún ser querido. Por esta pandemia, muchas personas han muerto. Pero si tú tienes toda tu familia o la familia que tengas, disfrútala, visítala, háblale, ora por ella. Muéstrale tu amor, muéstrale tu respeto a esa persona, a tus amigos. ¿Por qué? Porque la vida es breve. Hoy estamos, mañana no estamos. No esperemos a enterarnos que esa persona ya partió con el Señor. Tenemos que aprender a ser inteligentes porque estamos pasando un tiempo difícil. No es un año malo, es un tiempo difícil, pero un tiempo donde Dios está con nosotros. Dios es fiel, Dios nos mostrará. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Tenemos que tener habilidad, tenemos que ser inteligentes, pero también dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar y de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Verdad? En este tiempo tenemos que ser con habilidad, inteligentes, pero también esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para obedecer al Señor, para obedecer todo aquello que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Dios, sin duda, yo sé que en ti hay una palabra del Señor. Dios te ha hablado, Dios te ha mostrado. Y en este tiempo tienes que esforzarte. Pero si eres un hombre o una mujer que piensas que ha sido un mal año, vas a poner excusas para no hacer lo que tienes que hacer, para no dar lo que tienes que dar. Tienes que esforzarte, tienes que estar dispuesto a salir de tu comodidad, tienes que estar dispuesto a salir de tu protección y confiar en la fidelidad de Dios. Porque los tiempos son difíciles, pero tenemos que aprender a conocer de nuestro Dios. Imagínate todo lo que Job vivió para que Job después pudiera declarar: antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y en este tiempo es un tiempo para conocer del Señor. Cuando salgamos de toda esta pandemia podamos declarar: Dios fue fiel, Dios me sostuvo, Dios me bendijo, Dios me guardó, Dios fue fiel. Pero la pregunta es: ¿tú has sido fiel para con Dios? Porque yo no dudo de que Dios ha sido fiel para con nosotros, pero nosotros no hemos sido fieles para con Él. Y la palabra dice, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá siendo fiel. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios y tenemos que aprender en estos tiempos, que son tiempos difíciles, sí, pero son tiempos que Dios va a cumplir todas sus promesas. En el Salmo 111:2 dice así: grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren. Así es. Grandes son las promesas del Señor, las obras que el Señor hace. Dios hace cosas grandes, sorprendentes, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlas.
Tenemos que esforzarnos. Tenemos que atrevernos a dar ese paso de fe. Porque Dios está con nosotros. Dios de verdad. Dios no quiere que tú te metas en una cueva y que tú digas, qué año tan terrible, qué mal año. No. Un año difícil, sí. Pero Dios nos ha preparado. Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso. Dios, cuando nos crió, nos dio habilidad, nos dio inteligencia y nos dio fuerzas. Nos capacita y tenemos que aprender en este tiempo a ser valientes y esforzados, creyéndole al Señor. En Génesis 28:15, cómo me encanta esta porción de la palabra. Dice así: además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. En esta sola porción, en este solo capítulo de la palabra de Dios, encontramos 4 promesas: su presencia, su protección, su propósito, y estarán con nosotros, y su promesa, estarán con nosotros. Qué emocionante, qué de verdad, qué Dios tan grande tenemos. Así que te quiero volver a hacer esta pregunta. En esa recta final de este año, ¿cómo ha sido este año en tu vida? ¿Cómo ha sido este año en tu familia? ¿Un buen año? ¿Un mal año? ¿O un año difícil? Pero recuerda, la palabra nos dice que no hay nada imposible para el Señor. No hay nada que sea imposible para el Señor. No hay nada que sea difícil para el Señor. El Señor está con nosotros y Dios cumplirá sus promesas. Su mano no se ha cortado. El Señor continúa con esa promesa que nos dio desde el inicio de este año. No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y tenemos que animarnos, y tenemos que dar esos pasos de fe, y tenemos que ser hombres y mujeres que nos levantemos para que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado. En el libro de Habacuc 3:17 dice así: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y sus campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pies firmes como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Así es. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios cumple sus promesas. Así que de verdad, yo te animo a lo que resta de este año, los días que faltan de este año, seas un hombre, seas una mujer, que despiertes, que pongas en práctica las habilidades que el Señor te ha dado, que seas un hombre, una mujer, que en este tiempo seas inteligente. No seas necio, no seas necia, sé inteligente, cree las promesas de Dios, no te separes del Señor. Recuerda, separados del Señor, nada podemos hacer. Nuestras fuerzas son limitadas, pero el Señor es el que nos da fuerzas. El Señor nos da de su gracia. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces tenemos que estar ahí. Y en este tiempo tenemos que ser hombres y mujeres
esforzados. Esfuérzate. Aunque quizás pienses que ya no puedes, aunque quizás la vida, ese tiempo ha sido difícil, ha sido un tiempo de verdad, esfuérzate. Permanece, busca, declara las promesas de Dios. Hoy es un buen día, hoy es el mejor día de tu vida. Hoy Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia. Clama a Él. Dice su palabra, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas. Sé ese hombre, esa mujer, que puedas levantarte. En medio de todo esto, levántate, pero no en tus fuerzas, no en tu sabiduría, sino en las fuerzas y en la sabiduría del Señor. Porque Dios está con nosotros y Dios va a cumplir todas sus promesas. Te recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Verdad? Para darles un futuro y una esperanza. Así es. Yo lo creo, yo lo declaro y yo te animo que tú de verdad creas, busques, declares las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Así que levántate, dale gracias a Dios, dale gracias al Señor, porque si tú estás escuchando este mensaje es porque eres un hombre, una mujer que Dios te ha guardado. Dios te ha guardado. Dice la palabra del Señor en Éxodo 9:16. Si te he dejado con vida hasta el día de hoy, es porque quiero mostrar en ti mi poder. Dios quiere mostrar su poder. En medio de lo que estés viviendo, busca, declara, reconcíliate con Dios. Sé ese hombre, esa mujer, que le pidas al Señor que venga a tu vida y que sea Dios real, poderoso. Dios que jamás te va a rechazar, sino que Él está ahí, cerca de ti. Él quiere ayudarte, Él puede ayudarte y Él puede cambiar todo lo que estás viviendo, lo puede transformar de acuerdo a sus propósitos para bendición en tu vida. De verdad, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque de verdad, Señor, ha sido un tiempo difícil, pero tú estás con nosotros, Dios. Señor, gracias porque tú nos has preparado, Señor, desde el momento en que tú, Señor, nos diste vida, Señor. Tú nos creaste con todo, Señor, con todo lo suficiente para poder enfrentar cualquier circunstancia, Dios. Señor, gracias, Señor, que en este tiempo podamos ser hombres y mujeres, Señor, Padre, que pongamos en práctica las habilidades que nos has dado. Que en este tiempo seamos hombres y mujeres, Señor, inteligentes. Y que en este tiempo seamos hombres y mujeres esforzados, Señor. Señor, gracias, porque tú estás con nosotros, porque tú vas a ser glorificado y porque tú tienes el poder y tú puedes cambiar cualquier circunstancia, Señor. Señor, gracias, Padre. Te bendecimos, Rey. Te damos toda la gloria, toda la honra, Dios. Gracias, Padre. Amado, amada, que Dios te bendiga. Y de verdad, es un tiempo difícil, pero para el Señor no hay nada imposible. Bendiciones, nos vemos próximamente. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Hasta luego.